están? Buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos y ya estamos junto a ustedes. Nuevo Vía Pública. Vamos hoy día a centrarnos en la economía, pero la economía que lo afecta directamente. Bueno, toda la economía de alguna manera lo toca, ¿no? Pero en este caso se refiere directamente al empleo. Hoy día conocimos cifras de desocupación en el Gran Santiago que vamos a desmenuzar con nuestros invitados, pero vamos a tratar de mirar también cómo se encuentra el ámbito laboral hoy día, qué proyecciones hay para este 2017, cómo estamos en el entorno latinoamericano y cuáles son las cosas que vienen en materia de discusión en temas laborales, pero también en las propuestas que se están haciendo en el mundo, porque visto que hay elecciones en distintas partes, empiezan a aparecer también propuestas de diferentes candidatos, como, no sé, solo por citar un ejemplo, que algunas empresas paguen impuestos específicos si es que van a reemplazar a personas con tecnología. Quiero mostrarles la pregunta que tenemos publicado en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl y que se refiere precisamente a este tema. Queremos saber si usted cree que el desempleo durante este año va a aumentar o va a disminuir. Ahí tiene las dos alternativas. Nos puede responder en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl. Es uno de los temas que vamos a abordar, pero por supuesto que hay un montón más que vamos a revisar en los próximos minutos. Vamos con algunos titulares. En el comienzo de nuestro programa, el director del Centro Sismológico Nacional afirmó que es inusual la gran cantidad de temblores en la región de Valparaíso y no descartó que se pueda producir un movimiento telúrico mayor. También les contamos que la ministra de Educación aseguró que es prácticamente imposible la condonación de deudas del crédito con aval del Estado. Y un submarino nuclear de Estados Unidos llegó hasta la península de Corea para labores de aprovisionamiento y logística y crece por lo tanto la tensión con los norcoreanos. Vamos a comenzar, sin embargo, con parte de los daños que dejó el sismo 6,9 en Valparaíso, edificios históricos que no aguantaron la fuerza del movimiento telúrico que sacudió paredes y ventanas. En otros puntos de la ciudad algunos muros y cornisas quedaron también en el suelo y el cementerio fue cerrado debido a la destrucción de algunos sectores, un temblor que revivió los peores recuerdos de las consecuencias que puede provocar la fuerza de la naturaleza. Desde el 2010 que la tierra no se movía tan fuerte en la región de Valparaíso, sismo 6.9 que dejó daños considerables. 144 departamentos en 2 torres construidas en 1964 presentaron problemas estructurales. Los vecinos vivieron momentos de terror en el temblor que dejó los departamentos sin vidrios, hoyos en las murallas y problemas en las paredes. Acá usted ve todo el daño que tiene. Lo que son bases de acero inoxidable con fierro y todo esto se dobló con la magnitud del terremoto que hubo ayer, más las ventanales que se descolgaron. Esta parte de acá es de ladrillo y esa muralla es de hormigón armado. Entonces, como se mueve el edificio, claro, pasa esto que se cae el cemento y por supuesto la cerámica. Los edificios antiguos del plan de la ciudad también terminaron con parte de sus fachadas en el piso y las cornisas volvieron a ser un tema. Incluso personal de bomberos debió trabajar en el tradicional bar Cinzano porque cayó parte de la estructura en una de las réplicas. Han pasado varias horas desde el sismo mayor, pero se siguen produciendo emergencias en distintos lugares de la ciudad. En el Cerro San Roque, el fuerte sismo tiró a piso un muro de contención, estructura que cayó sobre la escalera peatonal, dejando bloqueado el paso. Se fue todo abajo aquí hicimos un caminito para que pasara la gente, porque este es muy transitado. Pero la municipalidad no se mueve, no hay nadie. Vino un gato muy chico, dijo no puedo hacer nada, tengo que traer un arresto, dijo, y ahí quedó. De manera excepcional en la región, Valparaíso suspendió sus clases en los colegios municipales por daños en algunos recintos. El Liceo Técnico Femenino fue uno de los más afectados. Solamente cayó un revestimiento de las juntas de dilatación que tiene el establecimiento por el diseño antisísmico que tiene. Por tanto, hoy día se hizo la revisión del establecimiento, así que está con las condiciones de seguridad para desarrollar las actividades mañana. Sismo que incluso causó derrumbes en el cementerio 1 y 2 de la ciudad, lápidas en el suelo y mausoleos destruidos que obligaron al cierre de los recintos hasta el próximo jueves. Estamos acostumbrados a vivir con las catástrofes, tenemos que aprender de aquello, entonces las familias porteñas ya tenemos una cultura de cómo enfrentar estas situaciones y creo que tenemos que ir más allá. Creo que es una muy buena medida de que cada familia cuente con un pequeño kit de seguridad, una pequeña mochila con agua potable, pilas, linternas. Valparaíso, nuevamente azotado por la tragedia, esta vez salió airoso según las autoridades, porque pese a los daños, en algunas estructuras no hubo personas lesionadas ni víctimas fatales, pero sí revivió los recuerdos de grandes terremotos que han afectado a la región.
Bueno, hay que agregar que la actividad sísmica no se ha detenido en Valparaíso y aunque muchos científicos dicen que los sismos deberían ir disminuyendo, persiste el temor de que estos temblores sean precursores de un terremoto mayor en la zona central. ¿Qué es lo que dicen los especialistas? ¿Se repitió esto en otros terremotos en la historia de nuestro país? Vale la pena poner atención a la siguiente nota. A un día del temblor ya muchos hablan del edificio poseído. Jorge apenas fue capaz de grabar el momento del sismo 6.9 que azotó la zona centro. Me paré de la cama, ya empezó muy fuerte, me caí y ya fue cuando me tuve que poner acá y acá me tuve que filmar de la ventana. Porque si no ya en verdad era demasiado el movimiento. Como pueden ver en el video, la mesa se movía pero de una manera increíble, el cuadro también yo pensé que se iba a caer. Pero, ¿por qué se mueve la Tierra? Para entenderlo habría que partir el planeta a la mitad. El núcleo es tan caliente que libera rocas hirviendo hacia la superficie. Estas empujan la corteza sólida o placas en dos direcciones. En algún momento una placa se mete debajo de la otra. Es la subducción, proceso de roce que libera energía. En el caso de Chile es la placa de Nazca que entra bajo la sudamericana. Desde el sismo de este lunes ya se han registrado más de 140 temblores en Valparaíso. El comité de emergencia se reunió temprano en La Moneda. La conclusión: la gente reaccionó realmente seriamente, responsable. Así que la evaluación tanto de la mañana del ministro de Interior, director de ONEMI, era muy positiva, que hemos aprendido lecciones del pasado. Y es justamente el pasado el que podría darnos pistas sobre lo que viene. ¿Estamos frente a sismos precursores de un gran terremoto? Para responder a esta pregunta es necesario revisar la historia sísmica de nuestro país, pero lo haremos desde otra perspectiva. Y comenzamos nuestro viaje en el año 1960, aquí en Valdivia. El terremoto más grande alguna vez registrado no tuvo uno, sino que al menos 3 eventos precursores de gran envergadura. Y por lo tanto se pensaba que esa liberación de energía había sido total. Y por lo tanto eso ocurre un día sábado y el día domingo la gente transitaba tranquilamente por la ciudad del día hasta que se produce el terremoto más grande de la historia de la humanidad. Seguimos avanzando en este mapa y también en el tiempo. Llegamos hasta el año 1985, febrero, un mes que estuvo plagado de sismos. Justamente el 3 de marzo se registró el terremoto de 1985. Entonces, si lo comparamos con lo que pasa hoy día en la misma zona, los expertos dicen que es muy parecido. El año 85, lo que conocemos de dónde ocurrió la sismicidad del año 85 y dónde ocurrió el desplazamiento asociado al terremoto del año 85 están muy cercanos. Y hubo varios, muchos temblores sensibles. Ese sismo es altamente llamativo en comparación de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque entre el 21 y el 28 de febrero se registraron 360 movimientos muy próximos al epicentro que se desencadenó en 1985. 25 años después pasamos al otro gran terremoto, esta vez con epicentro en las costas de Copquecura. No hay una secuencia tan evidente como la que se encuentra ahora, no la hubo. 4 años después hubo otro gran terremoto y nos vamos justamente hasta la zona norte, en lo más extremo, el año 2014, y tenemos justamente acá Iquique, otro de los epicentros de un terremoto 8,2 grados de magnitud. En Iquique comienza la secuencia con magnitud 6.7, que es un temblor importante. Y luego, durante 2 semanas, hay una sismicidad continua, permanente, hasta culminar el 1 de abril con el terremoto magnitud 8.2. En algunos casos son un aviso y en otros no. Nadie puede predecir si va a ocurrir un gran terremoto, pero lo que sí se sabe es que los grandes terremotos que han ocurrido en la zona central de Chile, estos de contacto entre placas, han ocurrido, de acuerdo a la historia, en el año 1647, 1730, 1822, 1906 y 1985. Y este último registro es el más tranquilizador, pues de acuerdo a este cálculo, al menos el próximo gran terremoto en la zona central debiese ocurrir pasado el año 2060. Fuerte
Temblor que tuvimos en el día de ayer, hartos movimientos sísmicos el fin de semana y veníamos del día viernes con cortes de agua. Otra historia que ha marcado también al país y particularmente a la zona central durante estos últimos días. Hoy conocimos de 4 proyectos de inversión que contempla Aguas Andinas con el objetivo de alcanzar las 48 horas de autonomía en su suministro de emergencia. En el contexto de la Junta de Accionistas de la empresa se detallaron medidas que en total abarcan 1.263 millones de dólares. Y entre los puntos se contempla la repotabilización de aguas servidas, construir un ducto desde el embalse El Yeso, la construcción de un nuevo embalse y también ampliar los estanques que ya existen. La empresa ha dicho que estas alternativas van a ser analizadas con el regulador para considerar un eventual impacto también en las tarifas, que es una manera elegante de decir que a lo mejor nos van a volver a subir el precio. Porque para que no nos confundamos, las obras de mitigación las pagamos los consumidores. Vamos a la política. ¿Podría bajarse Carolina Goich si la Democracia Cristiana decide competir en las primarias? Este interrogante se instaló a pocos días de que ese partido decida su futuro en la Junta Nacional que va a efectuar este fin de semana. En la nueva mayoría ahora están desdramatizando la posibilidad de que la DC resuelva ir directamente a la papeleta en noviembre en primera vuelta. Ahí, pero ahí, ya. Esto es 15 kilos. Claro, 15 kilos. Se ve que hay harta fuerza. Fuerza. Hasta el final con la candidatura. Levantó su candidatura y quiere llegar a primera vuelta, un desafío de mayor peso y que medirá fuerza en la Junta Nacional de la DC este sábado. Sería muy raro que la Junta Nacional, que es la máxima instancia política del partido, le torciera la mano, por así decirlo, a la presidenta del partido y decidiera algo distinto. Y es que si la Junta DC no acoge las pretensiones de su candidata y opta por competir en la primaria, según el senador Walker, Carolina Goich podría bajar su candidatura. No queremos adelantar opiniones porque obviamente esa decisión de la Junta es clave, es relevante y nos va a permitir seguir avanzando en nuestra candidatura. Yo quiero insistir que yo soy candidata presidencial de la Democracia Cristiana, mandatada por la Junta Nacional para eso, con unanimidad, con mucho entusiasmo, y así estamos trabajando hoy día acá. La definición de C también preocupa al resto de la nueva mayoría, porque si en principio se habló de un quiebre, a 4 días de la Junta surgen los matices. Yo desdramatizaría el hecho de que la Democracia Cristiana decida ir a primera vuelta signifique el fin de este conglomerado. Yo quiero reiterar a nombre de nuestro partido que estamos por una candidatura única, que esa candidatura única presidencial tiene que ser coherente y ordena la lista parlamentaria. Un conglomerado que vive jornadas clave de cara a una Junta Nacional de la DC, que podría significar un duro traspié para la candidatura de Carolina Goich, o bien darle la fuerza para levantar los brazos a una carrera por la primera vuelta. Yo con eso estaría feliz. Se supone que en estos días lo que se iba a resolver era si la candidatura iba directamente a primera vuelta o iba a primarias, y lo que iba a hacer la Junta Nacional el fin de semana era ratificar lo que decidiera la Comisión Política del partido. Se resolvió que finalmente, para no duplicar la discusión, pasa directamente al fin de semana, dicho en simple, y por lo tanto será entonces sábado y domingo cuando sepamos si la Democracia Cristiana resuelve participar de primarias o ir directamente a la primera vuelta en noviembre y competir por lo tanto con el candidato de la nueva mayoría. Si el camino es ir a primarias, lo que se ha instalado durante la jornada de hoy es que Carolina Goich no sería la candidata de la DC, es decir, la Democracia Cristiana diría, participamos en primarias, pero se quedarían sin candidato. Por lo tanto, para respetar la posición que aparentemente ha asumido la senadora y además presidenta del partido de ir directamente a primera vuelta, es que la Junta Nacional lo que podría decir es entonces es que el día en noviembre es cuando se va a presentar esa candidatura. ¿Esto qué podría significar? Bueno, habrá que ver cómo se negocia la plantilla parlamentaria entre todos los partidos, incluyendo la Democracia Cristiana, para tener una sola lista, cosa que va a ser muy difícil si es que al mismo tiempo van a tener 2 candidatos presidenciales en el mismo conglomerado. Esta es la frase del día. Qué pena por sus vidas, se lo perdieron. Así ironizó la ministra Adriana del Piano respecto a los parlamentarios de oposición que rechazaron la reforma educacional al sector de la educación superior. Lo hizo en su cuenta pública, donde abordó también la petición de los estudiantes para condonar las deudas del crédito con aval del Estado. Es como para que como país, que nos gusta de repente compararnos, no nos comparemos, sintámonos con el alma calentita de haber hecho un esfuerzo grande, de que se verá en el mediano y largo plazo. Así, sonriente, con foto de equipo y hasta con un dron registrando cada momento de una nueva cuenta pública, es que la ministra de Educación reiteró que la tarea aún no está cumplida, pero sí con sustantivos avances, aunque en un tono peculiar. Esta cuenta está más larga que la del 21 de mayo, así que voy a ir
más con él. No todo lo vamos a poder resolver ahora, porque no es lo mismo chicha que chancho. Una exposición que se extendió por casi una hora y que concluyó con una clara ironía para la oposición, que rechazó la idea de legislar la reforma a la educación superior. Gracias a los parlamentarios que apoyaron esta reforma, a los que no la apoyaron, qué pena por su vida, qué pena, se la perdieron, qué pena, pero no nos quepa duda, Chile va a ser mejor con reforma que sin reforma. Muchas gracias. Yo le digo más bien que pena la vida de aquellos que prometen cosas que saben que no van a cumplir, que hacen promesas falsas, que después se las lleva el viento y que dicen que en 6 años van a dar gratuidad a 100%, cuando después no sabemos si es en 70 o 60 años. Sin embargo, hay tareas pendientes, como el proyecto que pone fin al crédito con aval del Estado, que será enviado el segundo semestre de este año. Yo digo medio bromeando por ahí, algún día te decís, ¿sabes qué? Ándate al CAE. Eso va a ser, ándate al CAE. Va a ser una mala palabra, ya lo es. Humor en sus palabras que no evitó las respuestas de fondo, como por ejemplo saber si los montos de quienes ya están endeudados con el CAE podrían o no ser condonados. Yo lo veo prácticamente imposible porque estamos hablando de volúmenes enormes. Si se extingue, el Ministerio está obligado a entregar un mecanismo que reemplace al CAE, porque si no nos vamos a quedar sin nada. Fin al crédito implementado en el gobierno de Ricardo Lagos que daría paso a un nuevo sistema de financiamiento más parecido al actual crédito solidario. Dejamos a los estudiantes, vamos ahora por los adultos mayores. ¿Podrán ellos pagar menos por ocupar el Transantiago? El gobierno está analizando rebajar el pasaje e igualarlo a la tarifa de los alumnos. La iniciativa costaría 155.000 millones de pesos, eso sí, está siendo evaluada en todo caso por el gobierno. Son 2.700.000 y el 2020 serán 3 millones. A pasos agigantados, Chile envejece y los adultos mayores sienten que están en el olvido. Desde el 2014 han marchado con sus bastones exigiendo rebajas en el Transantiago, una suerte de pase escolar que les permita pagar los mismos 210 pesos que hoy cancelan los estudiantes. Los adultos mayores tenemos pensiones muy bajas y es absolutamente necesario que se bajen las tarifas de los autobuses. Para el adulto mayor debería tener franquicias en muchas cosas aquí en Chile como la hay en otros países. Donde yo vivo tengo que tomar el micro para tomar el metro. Así que ahí me sale el doble la cuestión. Tienen que bajarle a los adultos mayores, pues su jubilación son una miseria. En Iquique, Concepción y Rancagua tienen rebajas en las micros. En Santiago solo el metro les ofrece beneficios. Subir al Transantiago a hombres y mujeres mayores de 60 años con un precio de estudiante costaría 153.000 millones. Mucho para un sistema donde el equilibrio financiero es primordial. Somos un gobierno responsable y razonable que obviamente tiene que estudiar las distintas situaciones y escenarios. Hemos avanzado en esos estudios, hoy día enviamos de hecho al Congreso y a los demás órganos del Estado la primera propuesta y estudio que se realizó que contempla 10 escenarios distintos, pero obviamente estos escenarios tienen que ser revisados en conjunto por los demás organismos involucrados. Tarificar algunas calles podría ser la fuente de ingreso para favorecer a los adultos mayores que confían en alcanzar el beneficio durante este gobierno. No es que queramos por gusto, es una necesidad. Necesidad para ir, ¿a dónde va el adulto mayor? Al consultorio, al hospital. Y eso son todos los meses. El adulto mayor fue olvidado realmente en todos los gobiernos y eso es lo que siempre hemos dicho. No puede ser que nos ignoren. Si nosotros hicimos 2 marchas, habían 1.000 adultos mayores, somos demasiado. Esto es un cerro que se les va a venir encima. 1/3 del sueldo se les va en transporte. Esa es la realidad del 1.400.000 adultos mayores que reciben la pensión básica de 102.000 pesos. Ellos serían los principales beneficiados de este proyecto que aún no tiene plazos ni metas. Bien, parte de la actualidad con la que nos vamos a ir a la pausa comercial. Antes les recordamos la pregunta que tenemos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl porque como saben, estamos preparándonos para conversar con economistas sobre la situación económica, especialmente respecto al desempleo que llegó al 7,7% esta medición que hizo
la Universidad de Chile. ¿Piensa que el desempleo este año va a disminuir? ¿Va a aumentar? Bueno, usted ya tiene la pregunta ahí. Nos vamos a la pausa de inmediato. Volvemos. Recuerde que nos puede comentar con el hashtag de Vía Pública en Twitter. Volvemos de inmediato. Un hombre murió esta tarde en una manifestación en Venezuela, elevando a 26 la cifra de fallecidos desde que comenzaron las protestas hace un mes. Casi todos los días se registran marchas y manifestaciones a lo largo del país, tanto a favor como en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ambos bandos han reportado numerosos muertos, incluido un guardia nacional asesinado durante una protesta opositora. El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela acusa que sus detractores están confabulados con Washington para agudizar la espiral de violencia y así realizar un golpe de Estado en el país. Mientras tanto, la oposición afirma que están combatiendo una dictadura que reprime la libertad de manifestación. Estados Unidos tiene una preocupación adicional por estos días. Es Corea del Norte. Hay un submarino nuclear de ese país que llegó en las últimas horas a la península de Corea, cuando las tensiones entre el país norteamericano y el régimen de Pyongyang están en su punto más alto. Fuentes militares indicaron que el submarino nuclear, el USS Michigan, llegó al puerto de Busan, en Corea del Sur, para dedicarse a labores de aprovisionamiento y logística. Luego se va a unir al portaaviones Carl Vinson para una serie de ejercicios en conjunto con la Marina de Sur Corea. La llegada del navío a estas latitudes es una nueva muestra de fuerza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante lo que considera son provocaciones del líder norcoreano Kim Jong-un, que la semana pasada llevó a cabo una nueva prueba de misiles de largo alcance que, sin embargo, resultó fallida. La situación se vuelve entonces particularmente tensa. Y es tensa, entre otras cosas, porque Corea del Sur está frente a Japón. Es Japón, precisamente, el mar que se está utilizando para estos ensayos o estos ejercicios militares norteamericanos junto a Sur Corea. Japón, que está viendo cómo Corea del Norte está desarrollando armamento nuclear. El mismo Japón, que ya sabe lo que es sufrir el embate, no de una, sino que de 2 bombas nucleares y que por lo tanto se siente, está en el peor lugar, en el peor momento. La policía de Brasil detuvo a 10 sospechosos del millonario robo a una bóveda de Prosegur en una localidad fronteriza paraguaya que es de Ciudad del Este, y además se incautaron fajos de billetes, vehículos y armas de grueso calibre en medio de la búsqueda de los autores del llamado robo del siglo. Escuchamos el estruendo durante 1 hora sin parar. Y dentro de esa 1 hora, 5 granadas. Fueron 2 horas en las que Ciudad del Este parecía estar en medio de una guerra. Una noche de explosiones, disparos, 19 autos incendiados, un policía muerto, 3 heridos y una escena digna de Hollywood, que los medios paraguayos bautizaron como el robo del siglo. Al día siguiente, el edificio de la empresa de transporte de dinero en efectivo Prosegur y las casas cercanas mostraban las huellas del paso de granadas y armas bélicas. Cerca de 50 delincuentes de Brasil y Paraguay se llevaron alrededor de 8 de los 49 millones de dólares que habían intentado robar. La policía llamé, la guardia me dijo que no salga, que esa gente está adentro, y escuchamos en portugués gritar en la calle. Tras el robo, los atacantes se fugaron en una barcaza hasta Itaipulandia, en la frontera de Paraguay con Brasil. Después de nuevos enfrentamientos con la policía, 10 sospechosos terminaron detenidos y se les incautaron 6 rifles, 2 botes, 7 vehículos y fajos de billetes en reales, dólares y guaraníes. Evidentemente este ataque que hicieron, que estaba bien estudiado ahora cómo hacer, pero en teoría por parte de la empresa o sus responsables estaban todos en orden, ¿verdad? Hasta el momento este sería el más grande, y aparte de eso todo el dispositivo, toda la cantidad de vehículos usados, la cantidad de gente, armamento, es de todas las más grandes. Luciano Castro de Oliveira, más conocido en el mundo del AMPA como Sequinia, sería el cerebro tras el inédito robo, según la policía. Lo habían condenado a 50 años de cárcel por homicidios y es parte del primer comando de la capital, la mayor organización criminal de Brasil. La agrupación suele operar en zonas fronterizas y controla parte de las cárceles y favelas. Por ahora, las autoridades de Paraguay y Brasil continúan con los operativos para
para dar con el resto de los violentos asaltantes. El recorrido por el mundo, vamos a mirar la economía en un momento más con nuestros invitados. Antes de la pausa les cuento. Casi 245.000 personas están buscando un trabajo en el Gran Santiago, pero no lo encuentran. Una nueva cifra de desempleo que esta vez trajo algunas noticias, como por ejemplo que las mujeres están participando cada vez más en la fuerza laboral, un fenómeno que las desafía en una sociedad donde todavía son ellas las que también trabajan en la casa y además, sabemos, reciben menos salario por igual trabajo que el hombre. Tiene 25 años y hace 6 meses decidió hacer algo más que solo trabajar en su casa cuidando a su hijo. Bárbara postuló a una capacitación en cocina y repostería y hoy ya trabaja en una fábrica de dulces. Ella optó por entrar al mercado laboral. Pasa también por el tema de los ingresos, ayudar en la casa. Por otro lado, que a él no le falte nada. Que a mí no me falte nada para que a él esté bien. Un ejemplo de la incorporación de mujeres a la fuerza de trabajo. Según la Universidad de Chile, solo en el Gran Santiago la participación laboral de ellas subió mucho más que la de los hombres durante el último año. Eso es una muy buena noticia desde muchos puntos de vista, tanto laborales, de satisfacción personal para las mujeres, de repartición de roles en el interior del hogar. Pero ¿se están repartiendo efectivamente esos roles? Comunidad Mujer, en un estudio inédito, comprobó que ellas trabajan en promedio casi 12 horas al día si complementan su empleo con las labores de la casa, mientras los hombres 9,7. Hay muchas condiciones estructurales que están haciendo muy difícil ese avance y tienen que ver principalmente con el modo en que se distribuyen las labores al interior del hogar. Hoy en día se sigue concibiendo a las mujeres como las principales responsables del cuidado de los niños, de los quehaceres domésticos. Salimos a preguntarles cuánto trabajan realmente. Hoy 24 horas seguidas, porque uno en la noche no duerme y trabaja igual. Hacer las labores del trabajo habitual, más llegas a la casa a ordenar un poco, a ordenar las mochilas. Si no tuviera alguien que me ayude en mi casa, la verdad me volvería loca. Nueva actualización de datos de empleo que además muestran que la desocupación en el Gran Santiago alcanzó el 7,7% en marzo, una cifra más baja que lo registrado hace un año, pero más alta que hace 3 meses. Creo que es una excelente cifra. Así reaccionó el ministro de Hacienda, que pidió nuevamente no considerar solo una cifra y destacó la fortaleza del empleo pese al momento económico. Por donde se le mire, es una cifra positiva. Cada encuesta, cada foto sale distinta a la otra, pero si uno toma todas las fotos, las mira en su conjunto, sigue siendo cierto que el mercado laboral ha respondido bien a la desaceleración. No hay motivos ahora, con la información que estamos viendo en el mercado laboral y a nivel macroeconómico, para esperar que el resto del año tengamos niveles de desempleo más altos que los que hemos visto ahora. Un escenario algo más favorable para el empleo, un sector donde las mujeres están siendo cada vez más importantes. Vamos a conversar con nuestros invitados sobre desempleo y también aprovechamos de mirar un poquitito la economía. Eugenio Rivera, economista de Chile 21, está con nosotros. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. También nos acompaña Alejandro Ursúa, analista económico de la UNAV y del grupo Open BBK. Muchas gracias por estar aquí, Alejandro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Tenemos un segundo Alejandro esta noche con ustedes, Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Gracias, Jano, por estar aquí. Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Y Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes. Gracias, Cecilia, por estar aquí, bienvenida. Gracias, Juan Manuel, por la invitación. A ver, miremos primero las cifras de la Universidad de Chile, que son las que conocimos hoy día, pero aprovechamos también de mirar las que hace algunos días, fines de marzo, el 31 de marzo creo que aparecieron, sí, las del desempleo del INE, que sabemos que son metodologías distintas, pero de todas maneras de algunas proyecciones puede sacar, porque las de la Universidad de Chile son solamente del Gran Santiago. Me quiero quedar, sin embargo, con las cifras que se entregan ahora. Uno podría considerar estas cifras, en términos globales, Eugenio, ¿positivas o negativas? Un 7,7%. Comparativamente, por ejemplo, si miramos marzo del año anterior o las cifras de diciembre, que fue la otra que entregó la Universidad de Chile. Bueno, los datos son que en comparación a marzo del año pasado, el desempleo habría caído desde 9,4 a 7,7. Esa sería una cifra positiva. Comparado a diciembre, subió 1,2 puntos. Porque estaba en 6,5, ¿no? Exactamente. Claro. Ahora yo creo que ahí hay yo diría dos cosas. En primer lugar, yo creo que la Universidad de Chile, quizá aquí Alejandro puede ayudar, tendría que explicarnos las cifras del año pasado. El 9,4%, que me parece a mí que no tiene ninguna consistencia con nada. Es un salto que se pega. Y yo hubiese esperado que se explicara cuál es el problema que de alguna manera muestra. Y lo segundo es que
Si uno mira el conjunto de la serie, lo que uno ve, y este me parece el elemento central, es que hay una tendencia a aumentar el desempleo. Sin embargo, un aumento bastante gradual y no tan pronunciado. Y eso a mí me parece que es un tema central que habría que conversar. Que lo vamos a mirar un momento más cuando también lo crucemos con las cifras de la del Instituto Nacional de Estadística. Vuelvo sobre Santiago, porque el Gran Santiago mide lo que es el Gran Santiago, pero hay algunas comunas que también tuvieron adaptaciones laborales importantes, desde los cambios en los municipios hasta, no sé, la decisión del alcalde de Santiago de este plan precio justo, comercio justo, no sé, de eliminar los carros sopaipilla y algunos que no tenían permiso y cosas por el estilo, que también de alguna manera van generando alteraciones en las cifras de empleo. ¿Qué podría explicar esta cifra que tenemos al mes de marzo de este año? Mira, a mí, Juan Antonio, lo que me llama la atención es que... Juan Manuel. Perdón, Juan Manuel. Me pasa este fenómeno que me acuerdo un profesor del doctorado que tenía, que él decía que la gracia de los números es que uno los puede extorsionar hasta que hablen a su favor. Efectivamente, tomamos los datos comparándolos con los datos de diciembre. Qué suerte la de los economistas poder decir eso. La gracia de los sitios parios. Claro. Si comparamos las cifras con diciembre, efectivamente una mala noticia. Si la comparamos con las cifras que fue la que tomó el ministro Valdés para expresarla, ¿no es cierto?, comparados con el mismo periodo de marzo del año pasado, efectivamente hay una baja considerable. Pero ahí donde de alguna manera se empieza a digregar, y un poco también lo que tocaba Eugenio, es, ¿no es cierto?, que está aumentando el desempleo, es una realidad objetiva. Y lo segundo también, que lo más preocupante para mí es la cifra del empleo por cuenta propia, que de alguna manera vuelve a dejar en evidencia cómo ha sido deteriorando ¿no es cierto?, la capacidad de la misma economía de ir generando empleos asalariados, que son los formales, donde tenemos, ¿no es cierto?, pagos de previsión, tenemos pagos de salud, pagos de, ¿no es cierto?, aquí estamos incubando nuevamente estas famosas lagunas previsionales que están en boga hoy día con el tema de este proceso de mejorar un poco ¿no es cierto?, el tema de las pensiones. Entonces ahí tenemos información que es bastante particular. Y hablamos también con Alejandro fuera de cámara que de hecho hubo un desacople muy fuerte el mes de marzo pasado cuando ¿no es cierto?, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile había dado esta información que contrarrestó. Después casi hubo una polémica con respecto a las cifras del INE. Tú dices del año 2016. Por el 9,4 del año pasado, 2016. Que contrasta con el 7,7 de marzo de este año. Y ellos hablaron que fue inclusive hablando de un error metodológico. Estuvimos tratando de hacer memoria y la verdad que a esta altura de la noche no nos oyó mucho nuestra sinapsis ahí y no nos acordamos mayormente más allá de este error que había sido un error metodológico, que obviamente, como dice muy bien Eugenio, también se disparaba podríamos hablar de sistemas financieros en un evento Monte Carlo, ¿no es cierto? Entonces se disparaba la cifra mucho más allá de los parámetros normales que habían mantenido. ¿Qué dice el Centro Microdatos a propósito de los empleos por cuenta propia en este estudio que entregó hoy entonces? Bueno, ese es uno de los temas que yo considero preocupante porque el empleo por cuenta propia está creciendo 15, algo por ciento. 15.8. 15.8. Entonces, es que eso está muy cerca de 10 veces el crecimiento del empleo asalariado, que aparece y fue destacado por la autoridad, por el ministro de Hacienda, que era muy buena noticia que estuviera creciendo el asalariado 1,8, pero resulta que es muy mala noticia también que esté creciendo por cuenta propia, que es volátil, que es precario, menos compensación. Claro. Precario, sabemos, había un largo debate y documentado. Entonces, eso es el hecho fundamental, creo yo, que la estructura del mercado del trabajo chileno en los últimos años está cambiando. Ya está cambiando una situación mucho más precaria y por eso que yo he llamado varias veces y he escrito sobre eso, a que de alguna vez por todas sinceremos el trabajo precario. Porque en otras partes. ¿A qué te refieres con sincerarlo? A ver. Sincerarlo significa considerarlo desempleo escondido. Eso es lo que se hace en otras partes. En Estados Unidos se hace, el caso que yo conozco, ¿no es cierto? No incorporarlo a la cifra como si no incorporarlo como empleado. Claro. Entonces, si yo he hecho ese ejercicio, de hecho, con la información que me llega, que es la pública, y la verdad es que en el INE se nota más, ¿no es cierto?, que otra metodología, porque son promedios móviles, que estaríamos cerca del 10% de desempleo. Y eso es más coherente con la explicación fundamental del desempleo a través del ciclo. La desaceleración de la economía le está pasando la cuenta a la creación de empleos de calidad. Ese es finalmente el tema. Ya, perfecto. O sea, hoy día lo que nosotros conocemos como este empleo por cuenta propia era lo que nuestros abuelos hablaban del pololo. Me estoy haciendo un pololo o la opción de poder, ¿no es cierto?, de alguna manera capear esta mala condición del mercado laboral, pero también además mucha gente cree y siente que se me hace muy difícil el emplearme dentro de mi nivel de ocupación con un salario que efectivamente cumpla mis necesidades. ¿Qué es lo que está provocando, Cecilia, digamos,
precarización del mercado laboral, porque estamos viendo aquí de trabajo de menor calidad. ¿Qué es lo que lo está llevando? Ya nos podemos después recordar algunas de las cifras de línea de fines del mes pasado, pero es evidente que tenemos un problema aquí. ¿Qué es lo que está provocando que tengamos empleos de peor calidad? Bueno, yo creo, tú preguntabas antes si esta noticia de la cifra que se había dado a conocer hoy día era buena noticia o mala. Y la verdad que yo tiendo a pensar que es más bien mala, pero concordante perfectamente con lo que está pasando con la actividad económica. Eso es lo que está detrás de lo que estamos viendo. Yo concuerdo con Eugenio que el dato de marzo del 2016 no es un buen punto de comparación porque algo curioso pasó ahí con las cifras. Y de hecho, si uno compara, por ejemplo, y aquí el tema, la otra cara del cuenta propia es lo que está pasando con el empleo asalariado, que el ministro Valdés dijo que fue buena noticia porque aumentó, pero aumentó respecto a un dato que sabemos que puede tener algún problema, porque si uno mira el empleo asalariado respecto, con esta misma encuesta, al año 2014, año 2015, año 2017, y traje el gráfico si es necesario verlo, la tendencia es a la baja en forma permanente. Y si uno compara respecto al 2014, en esta encuesta, solo en el Gran Santiago, hay una pérdida de más de 80.000 empleos asalariados. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que las empresas están contratando menos gente, a que ha habido en algunos casos despidos, a que están los efectos de las reformas que han sido negativas en términos del crecimiento, y eso ha llevado a que personas que perdieron su empleo asalariado, esas personas tienen que seguir generando ingresos, y sale esta alternativa del cuenta propia, que en general es más precario. No siempre, en general es más precario. Incluso, por ejemplo, ahí en estos cuentas propias probablemente están metidos toda la gente que ahora está haciendo de Uber o de Cabify, que son empleos por cuenta propia. Son menos precarios a lo mejor que el vendedor que está en la calle, pero los estudios lo que han mostrado es que en promedio estos empleos por cuenta propia que se están creando son empleos más precarios, son con menores ingresos, son de horario parcial, ha aumentado la gente que quiere trabajar más horas de las que tiene. Ahora, Eugenio, entiendo que fue de construcción y servicios, según si no me falla la memoria, la cifra del INE de marzo pasado, que decía que fueron los que más tuvieron destrucción de empleo, ¿no? ¿Qué está pasando en ciertas áreas que estamos teniendo personas con más desempleo y por lo tanto generando este tipo de trabajo alternativo, que son estos precarios? Bueno, a nivel nacional es claro el impacto que ha tenido el deterioro de la actividad minera. O sea, a mí me dicen que se han perdido como 60.000 trabajos en el norte, y en ese sentido ahí hay un elemento central. Ahora, yo creo que también estamos viviendo, o sea, sin duda hay un problema cíclico que tiene que ver y refleja la desaceleración de la economía, pero creo que hay temas de más largo plazo. Yo creo que en términos generales, cuando hablamos de empleo formal, estamos hablando, por ejemplo, de empleo industrial, y el empleo industrial y la participación en general de la industria en la economía nacional se ha venido deteriorando ya desde hace varios años. En ese sentido, ahí hay una tendencia a largo plazo que a mí me parece que es muy importante de tomar en cuenta. Y en ese sentido, a mí me parece que no es raro lo que estamos viviendo, más bien lo que me llama la atención es que este proceso de deterioro de la actividad económica de largo plazo, este proceso de desaceleración de los últimos años, incluso estamos hablando de una desaceleración dentro de la desaceleración, no haya tenido un impacto mayor en el empleo, en el desempleo, y ese me parece a mí que es una pregunta central. Entonces, lo que estamos viviendo en términos... ¿Tú crees, perdona, que no ha tenido un impacto mayor porque se está calculando mal? No, hay un tema demográfico súper relevante. Claro. Bueno, de hecho, hay un estudio importante de Mario Marcel y Naudón en el Banco Central en que trata de responder a esta pregunta: ¿por qué la evolución del desempleo no pareciera reflejar el comportamiento bastante deteriorado de la economía? Y él dice, mire, tenemos que mirar digamos, de una manera más específica, más desagregada los datos. Y él identifica varias cosas. Dice, por una parte, que hay temas de tipo estructural, que es importante tomar en cuenta, que de alguna manera tiene que ver con la forma en que los distintos grupos se insertan en el mercado de trabajo. Dice que hay también factores cíclicos y factores demográficos. Y al respecto llama la atención respecto a la pérdida de importancia que ha tenido lo que se llama la fuerza primaria del trabajo, esto es los trabajadores de entre
54 y 24 años, ¿Ya? que en términos generales aparecen como la fuerza primaria, porque son en general los jefes de familia, en fin, y que ese grupo está perdiendo importancia y están ganando otros grupos que de alguna manera tienen una aproximación distinta, presentan mayor flexibilidad en esta materia, enfrentan estos temas con mayor flexibilidad, y en ese sentido eso explicaría también el aumento de la importancia del trabajo informal. Ahora, teniendo en cuenta lo que yo decía respecto al deterioro de la participación de la industria en la economía, también uno tiene que ver que en esta situación de un desempeño magro, se empiezan a desarrollar una serie de estrategias de sobrevivencia frente a esto. Pero yo creo que también hay que mirarlo yo creo que tú tenías razón cuando decías, no todos los trabajos informales son precarios. De alguna manera está empezando a ser muy relevante que la economía en esta nueva circunstancia empieza a tener características mucho más flexibles. De hecho, muchas medidas de política han apuntado en esa dirección de flexibilizar la fuerza de trabajo, y en ese sentido, de alguna manera, la mayor informalidad responde también a esta política más general. Voy contigo, Alejandro, que me diste la palabra, pero antes tú dijiste que este era un problema demográfico también. Explícanos un poco a qué te refieres. Lo que pasa es que está cambiando mucho y muy rápido la estructura etaria de la fuerza de trabajo. Y en eso un dato, por ejemplo, es bien ilustrativo. Puedo a lo mejor equivocarme un poco en los números exactos, pero de acuerdo a los datos del INE, que tiene separado por grupos etarios a la fuerza de trabajo, si en el último año la fuerza de trabajo en total aumentó en 190.000 personas, 200.000 personas, la fuerza de trabajo mayor de 60 años aumentó más que eso. O sea, todo el aumento de fuerza de trabajo actualmente está explicado por personas mayores de 60 años, mientras la población joven cae respecto a lo que había un año atrás. Y como decía Eugenio, efectivamente mucha de esa fuerza de trabajo a lo mejor trabaja menos horas o sale y entra con más facilidad, pasa a la categoría de inactivo, si ve que la situación laboral no es buena. Por ejemplo, en el periodo anterior, en el gobierno anterior, que la economía tuvo gran dinamismo, hubo mucho ingreso de adultos mayores a la fuerza de trabajo y encontraron trabajo. En estos años esa gente ha salido del mercado, y eso es lo que explica que a pesar de esta menor actividad económica, la tasa de desempleo no refleja bien lo que en realidad está pasando. Y como decía Alejandro, es bueno tener el indicador de tasa de desempleo, pero es necesario complementarlo con otros indicadores. Como por ejemplo, si usted apunta, ¿cómo lo corrige uno? Porque si tenemos un problema en la medición, si el termómetro está malo, no vamos a saber nunca cómo arreglar el problema. No, yo no creo que el termómetro está malo. Lo que pasa es que ¿Cómo complementamos el diagnóstico del termómetro? Hay un indicador que se llama la tasa de subempleo. ¿Y qué es lo que mide? Mide personas que están trabajando menos horas de las que quisieran y por lo tanto no son desempleados de acuerdo a la categoría que da el INE, pero tienen horas desocupadas. Entonces, eso es una forma de subempleo. Después están estas formas de subempleo que son trabajadores que están haciendo trabajos para los que están sobrecalificados. O sea, a lo mejor un ingeniero que perdió su fuente de trabajo y se pone a trabajar como Uber, y que en realidad él tendría condiciones para tener un trabajo de mayor productividad, pero está trabajando. Ya, es un buen punto ese. Te habías quedado con la palabra, Alejandro. Sí, bueno, aprovechando un poco lo que hablaba Cecilia, de hecho subió el promedio, en un año subió de 42.1 a 44 años, si no me equivoco, la edad de la clase trabajadora chilena. Y eso es efectivamente por estos efectos demográficos que también planteaba Cecilia. Y un tema re importante, como también estamos hablando de la calidad del empleo, estamos hablando del tipo de empleo. Estamos dejando fuera estos subempleos que habla Cecilia, de la calidad también del empleo. También hay muchas empresas, por ejemplo, que han hecho esfuerzos por recortar horas extraordinarias, ¿no es cierto? Y algún tipo de bonificaciones que estaban asociadas a la calidad de un puesto de trabajo que hoy día ya no están. Y la segunda pregunta que uno plantea, como también lo decía Alejandro, este empleo informal o este empleo, ¿no es cierto?, por cuenta propia, es cuál es la capacidad real que tiene la economía de seguir absorbiendo, ¿no es cierto?, esta nueva gente que está saliendo del sistema formal y que está llegando, ¿no es cierto?, pseudo obligado a trabajar, ¿no es cierto?, por emprendimiento. ¿Cuánto Uber más efectivamente pueden llegar a ser choferes de manera que sea negocio para todos? ¿Cuánta gente puede seguir haciendo comercio ambulante y la economía ser todavía capaz de estarlo absorbiendo? Y esa también es una de las dudas también que me presentan a mí esta cifra.
La proyección que recuerdo haber escuchado de varios economistas a fines del mes pasado, cuando se conocieron las cifras del INE, es que el desempleo, que era 6,4%, ¿no? Sí. Y que había tenido un incremento de medio punto comparativamente 12 meses anteriores, si quiero me falla la memoria, sí, decían que podía llegar al 7% en los siguientes meses. ¿Solamente por las razones clásicas estacionales o podrían haber otros factores que están incidiendo en aumentar la cifra y llevarla al 7%? Yo creo que con todos estos elementos que ustedes han agregado de lo que está ocurriendo con el trabajo, digamos, informal. Bueno, aquí está el ciclo económico como primera fuente en este momento por la coyuntura, y a su vez el ciclo económico está explicado por la caída de la inversión. No cabe duda, y sabíamos los economistas que en algún momento se iba a pasar la cuenta en el empleo. Llevamos 3 años ya contado que la inversión ha caído en el país y probablemente vamos a agregar un cuarto. Ya en el último IPOM del Banco Central se informó que la cifra de crecimiento de la inversión era prácticamente 0,2. Por lo tanto, no me extrañaría otro año. Entonces, mientras no mejore la inversión, no va a mejorar la tasa de crecimiento del empleo asalariado, que es un empleo de más calidad, sin duda. Pero además hay otros factores que no lo hemos alcanzado a levantar acá. Está el problema estructural. Nosotros vamos en dirección contraria en el mercado laboral. El mercado laboral se ha ido llenando de rigideces, y una de las características fundamentales de la última reforma laboral, que en realidad fue una reforma sindical, porque le dio mayor poder a los sindicatos, es claramente aumentar la tasa natural de desempleo. Eso está documentado, está en la literatura, está en la evidencia empírica de muchos países. Por lo tanto, no me extrañaría que esté ocurriendo acá. Pero ¿cuál es el problema estructural de fondo? Que ha ido apareciendo un enemigo de los mercados inflexibles que se llama tecnología y que se llama automatización. Un colega hizo un cálculo, yo lo estuve revisando, lo vi otros estudios, y reportaba que, por ejemplo, gracias al uso tecnológico de las grabaciones y el uso de poder printear eso rápidamente, más las grabadoras que reciben mensajes, hay 130.000 secretarias que pueden quedar sin empleo rápidamente. Déjame preguntarte una cosa, y le aprovecho a preguntar al tiro esto, porque sé que nos va a manejar un poquito el tema, pero me parece que es interesante, ya que tocas el punto. Si no me falla la memoria de haber leído los programas de gobierno de los candidatos franceses, creo que era el candidato socialista, François Hamon, que proponía subir el impuesto a las empresas que reemplazaran mano de obra por tecnología. Claro. ¿Esa es una fórmula que funciona? ¿Se ha aplicado en algunos otros países? ¿Podría tener alguna lógica? ¿O es una medida simplemente, digamos, para congraciarse con los trabajadores que sienten que están hoy día desprotegidos? Yo creo que eso está ligado, Juan Manuel, con el interés que tiene un país de seguir participando y de aprovechar las ventajas competitivas que tiene cualquier país para estar en el marco internacional. Si tú pones un impuesto de esa manera, de alguna u otra manera, en esos sectores va a hacer el país menos competitivo. O sea, esto está ligado... Te va a quitar competitividad. Está ligado en forma irredarguible a gente que piensa, como Trump, por ejemplo, que hay que cerrar la economía, que el comercio no sirve, y por eso que apareció Macron, más allá de los problemas que tuvo el candidato de la derecha, ¿no es cierto?, Fillon. Apareció Macron porque aparece como un liberal, ¿no es cierto?, aparece como un amigo del comercio internacional, de la integración, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta natural para gente que cree en ese tipo de cosas, para poder parar el impacto de la tecnología a través de impuestos, es aislarse del mercado internacional y, por lo tanto, aislarse del mundo. Mirá, conozco que Donald Trump parece que anuncia una rebaja de impuesto importante a las empresas del 35 pero es en el plano doméstico. Sí, pero ojo, que también está anunciando hoy día, esta noche, entiendo, que estaría repensándose su postura sobre el famoso Tratado Transpacífico. Qué bueno. Y eso podría provocar, digamos, alguna alteración en los mercados. Hay que ver cómo se comporta mañana. Buena noticia. Oye, y es un tema bien relevante, porque esto que ha pasado en Francia, que son principalmente los trabajadores los que están pidiendo este tipo de medidas porque se sienten perjudicados, el perjuicio no viene de la globalización, el perjuicio viene de la rigidez que ellos han tenido laboral en muchos años y que los ha dejado fuera de mercado. Entonces, volver a atacar eso, entonces ahora con más rigidez, lo que vamos a tener en que en algunos años más Francia definitivamente queda fuera de cualquier mercado por problemas de competitividad. Al final, no se puede pelear contra la globalización rigidizando los mercados. Lo que hay que hacer es lograr insertarse en ese mercado más dinámico con capacitación laboral y cada vez con mercados más flexibles. Hoy día venía un artículo en el Mercurio hablando de los malls en Estados Unidos. Hay una tendencia a que los malls vayan desapareciendo por la venta en Internet, en el fondo. Una contracción de un 15%. Claro, y ¿qué es lo que pasa ahí? La venta en Internet ocupa mucho menos vendedores que la venta presencial. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a impedir las ventas por Internet para que no se pierdan esos trabajos? Yo creo que hay que... Claro, cobrar impuestos por tecnología es una cosa que
no sabríamos dónde cortarla, digamos. No sabríamos dónde terminar al final. Déjame, Eugenio, que te dije con la palabra y me gustaría saber también, a propósito de lo que dice quizá una primera observación respecto a lo que explica este deterioro del empleo formal. O sea, si uno analiza lo que pasó el año pasado, lo que uno observa es que tanto en las empresas mineras como en el comercio ha habido un gran esfuerzo por reducir costos y por reducir fuertemente el empleo en esos campos. Entonces ahí hay también una política bastante deliberada. Ahora, desde el punto de vista de los temas tecnológicos, a mí me parece que ahí estamos entrando en una discusión interesante. Yo concuerdo que no es posible, en principio, a nivel nacional, probablemente sería posible una cosa distinta a nivel internacional, con, digamos que, aplicar medidas de este tipo como la que tú señalabas que se había propuesto en el caso francés. Pero de alguna forma, efectivamente, los distintos, digamos, la globalización, el desarrollo tecnológico está cambiando totalmente la forma en que se incorpora trabajo en general a la producción. Se anuncia, por ejemplo, que todos los procesos de robotización de la producción van a, tú decías, 130.000 secretarias van a quedar fuera, y eso está pasando en una serie de campos. Y en ese sentido empieza a ser necesario empezar a pensar los problemas de fondo. La diputada Vallejo había planteado hace pocas semanas la posibilidad de reducir la jornada de trabajo. Efectivamente, estamos entrando en una fase en que quizás es posible empezar a pensar en esa reducción de la jornada de trabajo, justamente porque la productividad está creciendo de una manera muy importante con la incorporación. Acompañado de una flexibilidad al mismo tiempo, porque es ahí donde bueno, habría que pensarlo, pero a mí me parece que ese es un fenómeno que hay que tomar en cuenta, porque se dice, es la rigidización de las relaciones laborales lo que genera este problema. No, yo diría que hay un proceso de innovación tan rápido y tan acelerado que causa estos problemas. Pero perdona, Eugenio, pero son excluyentes porque uno podría decir, ok, efectivamente, puede ser el avance de la tecnología, pero incluso el cambio de los comportamientos sociales, pero al mismo tiempo también puede ser la rigidización o el negarse a flexibilizarlo. En caso de, ok, vamos a bajar a 40 horas semanales, pero vamos a buscar la manera también de poder adaptar en que ciertas horas en que se produce poco, a lo mejor no se debiera trabajar y sí se debiera trabajar en otras. Claro, el problema es que uno tiene que ver, o sea, porque en general el esfuerzo por mejoramiento de la producción, por mejoramiento de la productividad, lo que de alguna manera debería apuntar sería mejorar las condiciones de vida de la población. Pero si se opera justamente al revés, como de alguna manera se afecta la elevación de la productividad, cualquier cosa que rigidiza las relaciones laborales, lo que dicho en otras palabras significa trabajo precario, o sea, mientras más trabajo precario uno podría pensar las actividades pueden ser más productivas, las utilidades pueden ser mayores. Entonces, aquí hay un problema bastante de fondo. Lo miramos desde el punto de vista de la capacidad de la competitividad, pero podríamos llegar a cosas muy extremas. Podríamos pensar, por ejemplo, si trabajaran los niños, si las jornadas fueran... Uno podría encontrar diferentes cosas que nos permitirían supuestamente mejorar la competitividad. Tiene otras consideraciones, digamos. Exacto, pero es que ese es el problema. Eso es lo que de alguna manera está en cuestión, es la necesidad de pensar esto más a fondo. Pero un punto adicional, me parece a mí importante también pensar por qué, claro, hay ciertas razones, dice Alejandro, que el nivel de inversión se ha mantenido estancado solo por las reformas que ha caído. Pero yo creo que también hay un problema de que no estamos siendo capaces como Chile, también como clase empresarial, de inventarse nuevas actividades, de generar nuevas industrias, que en último término es lo que permite mejorar la productividad y permite en ese sentido tener mejores condiciones de empleo de mayor calidad. Ese es un tema sobre el cual tenemos que reflexionar también, porque hay países que están haciendo la pega y yo creo que aquí no la estamos haciendo. Tú que estás ahí sí, a mí con la palabra. En relación a lo que dice Eugenio también, cuando hablamos de productividad, cuando nosotros comparamos, por ejemplo, con el resto de los países OCDE, la cantidad de dólares producidos en hora chilena es
una que está prácticamente, estamos casi, ¿no es cierto?, en la tabla del descenso en horas producidas expresadas en dólares, versus países como Bélgica, por ejemplo, que produce cerca, si no mal no recuerdo la cifra hasta ahora anoche, hablamos de $90 por hora trabajada versus Chile, que son 26. Entonces también ahí nos damos cuenta, por ejemplo, en el mundo educacional empezamos a hablar de este tema de la mejora continua, ¿no es cierto? Esto que el trabajador va entrando en forma sistemática a agarrar nuevas competencias porque el mercado también ha ido evolucionando. Y ahí también esa necesidad también de hacer una mirada hacia la productividad. Antes de cortar la jornada laboral, me pregunta, bueno, ¿cómo mejoramos la productividad de manera que ese incremento de mejor productividad como consecuencia me permita bajar las horas laborales? Yo creo que ahí tenemos... No, por eso yo decía que hay un problema en materia que nos están generando nuevas actividades, justamente cuando los aumentos de productividad se generan cuando logramos pasar de sectores de menor productividad a mayor productividad. Y eso es generando nuevas actividades. Sí, pero eso también pasa por mayores niveles pero eso también pasa por mayores niveles de capacitación, con mejora continua, con mejorar indicadores que me apuntan efectivamente hoy día a mejorar la productividad. Yo hablo con mi alumno de la hora Poto, esta persona que está sentada, ¿no es cierto?, calentando el asiento, pero que efectivamente muchas veces es muy poco productivo en función a la labor que tiene que hacer. De hecho, pasa que uno lo ve realmente en las clases, impartiendo clases en MBA, y que uno le pregunta a los alumnos a cuántos de ustedes le dijeron lo que tenían que hacer en su campo laboral, y hay un porcentaje muy bajo que dice perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ahí vemos que se empieza también a distorsionar un poco esta mirada con respecto a la productividad. Cecilia. No, es que respecto a lo que dice Eugenio, efectivamente la capacidad de desarrollo está estancada, pero yo no creo que esto sea como una decisión de decir, ya me cansé de hacer nuevos negocios. Yo creo que aquí hay un tema con los incentivos en el fondo y con las dificultades que hay, las dificultades efectivas que hay ahora en Chile para iniciar negocios, todos los costos que significa, toda la regulación, y yo creo que en temas de incentivos es donde la política pública, en vez de favorecer el desarrollo de nuevas actividades, la verdad que lo que estamos viendo es que va en contra. A lo mejor uno puede decir, se necesitaba a lo mejor una tasa de impuestos más alta, y eso podría llegar a ser un consenso, pero entonces lo acompaño con mejorar el rol del Estado en todos los otros aspectos regulatorios que significa toda la parte de permiso, toda la burocracia. Pero eso ha mejorado mucho. O sea, si uno compara lo que pasaba hace 10 años... Se me va el tiempo y tiene pedido la palabra aquí también. Oye, no, lo que pasa es que definitivamente la rigidez de los mercados laborales es lo que le está pasando a la cuenta a Chile. Y rigidez con tecnología, esa mezcla es una bomba termonuclear sobre la capacidad de crear empleos de calidad en la economía. Eso es definitivo, eso ha sido probado y creo que insistir sobre ese tema creo que no vale la pena. Y respecto al impacto actual que tiene esta caída en el desempleo, esta caída en el empleo, hay un dato adicional que lo ha reportado el Banco Central en varias oportunidades en los IPOM, incluyendo el último, que es la caída de la masa salarial. En este momento el consumo está seriamente amenazado. En este momento que hay un gran debate sobre si es importante la baja en la tasa de interés, ¿no es cierto?, para acicatear el consumo, tenemos que... Es cosa de verlo. Si no lo digo yo, lo reporta el Banco Central, donde tienen 60 doctores en economía calculando, y creo que lo hacen muy bien. La masa de consumo en Chile se está yendo a cero. La masa de consumo es el salario por la cantidad de trabajadores. Están cayendo los salarios en términos reales y están cayendo también con una inflación decreciente, y está cayendo también el número de empleos. Por lo tanto, cuando la masa de consumo empieza a caer, hay un incentivo adicional para que el ciclo económico se profundice más. Y por lo tanto, es un tema que hay que darle la mayor atención. ¿Qué va a pasar con nuestro mercado laboral? Y si de una vez por todas lo vamos a hacer más flexible en beneficio de los trabajadores y sobre todo aquellos que son más débiles. Las 12 en punto de la noche, se me fue el tiempo. A los 4, muchas gracias por haber venido a conversar de desempleo, pero también de estas discusiones que están permanentemente sobre la mesa sobre el mercado laboral. Muchas gracias, Eugenio, como siempre. Gracias. Alejandro. Gracias, Juan Manuel. Gracias por la invitación, Juan Manuel. La pausa, nos quedan pendientes algunas cosas, vamos y volvemos al tiro. Vamos a ir a revisar qué es lo que respondieron ustedes en nuestra pregunta en Facebook, nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl. Nosotros les preguntábamos si ustedes creen que el empleo este 2017 va a disminuir o va a aumentar, y así nos respondieron. Miren qué es lo que piensa la gente. 56% cree que va a bajar, un 44% cree que el empleo va a aumentar. Es decir, hay más la gente que cree que va a haber más desempleo.
Nuestro portal 24horas.cl tiene destacada harta noticia, pero nos vamos a quedar con esta porque ayer a esta misma hora les contábamos de la suspensión de clases para este miércoles. Ahora las autoridades de Valparaíso anunciaban clases normales precisamente para esta jornada. O sea, se suspendieron las clases ayer para el martes en Valparaíso y hoy martes para el miércoles se confirma que sí va a haber. A diferencia de lo que pasó en la jornada de hoy, el mismo alcalde Jorge Charp dijo que habrá una actividad normal después de la suspensión que tuvieron precisamente en el día de ayer. La temperatura a esta hora en Santiago alcanza los 9 grados y despejado para el día miércoles, 25 grados. El jueves sube la temperatura a 27 grados. Veamos el video, que es muy bueno. Que ya sabe el tiro de cuál es, ¿no es cierto? New car, caviar, 4-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. Bueno, el clásico de Wall de Pink Floyd. Roger Waters, figura clave en esta agrupación, va a lanzar un disco de rock por primera vez en 25 años. Lo va a hacer el 2 de junio. Is This the Life We Really Want? Así se llama el disco. Es esta la vida que realmente queremos. Es un disco que además ha estado trabajando, que trae 12 temas y en los que, entre otras cosas, participan compositores y mezcladores que han trabajado con Paul McCartney, con Radiohead y con YouTube. Bueno, a la espera de ese disco, nos quedamos algunos segundos con este temazo de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Gracias por su sintonía. Nos contamos mañana en El Informante. Descansen, buenas noches. We don't need no education. We don't need no thought control.